sientes que ya no puedes más. Buscas la fuerza para continuar. Con fe todo va a cambiar. Escucha MFDD. Mi fuerza es Dios. Mi fuerza es Dios. MFD, mi fuerza es Dios. ¿Sabías que puedes ser una persona exitosa, reconocida y respetada, pero estar muriendo por dentro? Naamán tenía el poder, pero su peor enfermedad no era la lepra que todos veían, sino el orgullo que nadie se atrevía a tocar. Hoy en MFD Podcast Mi Fuerza es Dios queremos tocar ese tema tan profundo, el de por qué a veces Dios nos humilla antes de sanarnos. Sean todos bienvenidos y muy contentos de estar un jueves más con ustedes. ¿Cómo Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Fuerza es Dios. Y el tema de hoy lo hemos llamado de la siguiente manera: la enfermedad que nadie ve. Y nuestro podcast el día de hoy está basado en la historia de Naamán. Sé que algunos de ustedes han escuchado esta historia. Están en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Y cuando estábamos meditando en esta palabra, mi amor, te compartía que yo noté que al final el profeta Eliseo envía a Naamán a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Pero cuando estaba meditando me preguntaba yo, ¿pero por qué 7 veces? Siempre me causó como esa curiosidad. Y veo que Dios me mostró algo, y es que era para tratar algo en la vida de Naamán. Y Naamán era un hombre que tenía mucho poder, era muy reconocido en Siria. El rey de Siria le había ejercido mucho poder a él. Y la palabra del Señor dice que el mismo Dios lo usó para darle la victoria a Siria. Wow. Y eso lo encontramos en ese texto. Y quiero leerles a ustedes lo importante, quién era Naamán. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová la salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Lo tenía todo, pero era un hombre enfermo. Y te comentaba entonces de que yo tenía mi curiosidad del por qué Eliseo, al final de la historia, vemos que Eliseo lo envía a él a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y me preguntaba yo, ¿pero por qué no lo hizo en la primera sumergida? ¿Por qué Dios no lo sanó en la primera? Tuvo que haber sido 7 veces. Y descubrí de pronto que esas 7 veces era para hacer un proceso en el corazón de Naamán. Y ese es el mensaje que hoy queremos traerles, porque hoy nuestra vida, nuestro propio yo, está basado en la vida de Naamán. O sea, somos Naamán, y a veces pensamos que Dios tiene que tratar de alguna manera con nuestro orgullo, ¿ya? Porque Naamán, aparte de la lepra física, realmente lo que Dios quería tratar en su vida era el orgullo. Y es importante saber que la lepra es simbología de pecado también, sí. ¿no? Y el orgullo pues es pecado. Así es. Entonces, este pasaje bíblico quisiera que todos lo estudiaran, porque realmente trae mucha riqueza espiritual en cuanto a lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Y queremos ver la primera humillación. Entonces, si vemos el versículo de 2 al 3, dice lo siguiente: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Naamán tenía a su esposa, y esta muchacha dice que la habían tomado de la guerra, era una esclava. Y esta muchacha es la que le dijo a la esposa de Naamán: mi señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, la primera humillación que yo veo aquí es que Naamán ya no tenía cómo o quién guiarlo a su verdadera sanidad. Pero Dios usó a una esclava. Dios usó a una esclava.
Y esa parte me inquieta mucho porque en gran manera necesitaba una sanidad pronta, pero usó a quien menos pensaba. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos menospreciado las personas que Dios coloca a nuestro alrededor con un pequeño mensaje, con un consejo? Y es tal vez la persona que Dios está enviando para que tú escuches la voz de Dios. Y esto me hace recordar cuando Dios habla a través de la vida de David, que él dijo: yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. A veces nosotros vemos solo la apariencia de las personas, y Dios siempre va, como dice la palabra, Él va a escoger lo más vil y menospreciado para humillar a lo más sabio de esta tierra, para que Él se lleve toda la gloria. Y eso está en 1 Corintios 1, del 27 al 21, cuando Pablo decía que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces vemos que Naamán era un hombre poderoso, era un hombre que tenía mucho poder, pero Dios usó una niña para primero inquietarlo. Ok, mi señora, si el general va donde el profeta de Dios, lo sanará. Ya le metió ahí la... Pero no le creyó, la vio muy poca Exactamente. cosa, ¿no? Entonces el golpe primeramente al corazón o al orgullo de Naamán es que él usa a alguien insignificante, sin rango ni voz. Era una esclava. Naamán está acostumbrado siempre a lo que estaba encima de lo que el rey decía y a lo que él siempre le decía a sus soldados. Pero Dios es una niña. ¿Ya? Y el principio de este primer punto es: Dios suele hablar por bocas que el orgullo desprecia. La segunda humillación nos dice que Dios rechaza sus regalos. Dios es dueño de todo. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Esto lo dice el versículo 5. La actitud de Naamán lleva precisamente lo que Dios tiene de sobra. Plata, oro, vestidos, todo le pertenece. Yo aquí quiero meter este versículo, o más bien aportar este versículo del Salmo 50, donde nos dice el versículo 12: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios pues alabanzas y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Definitivamente Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado. Él no quiere más sacrificios. Él no quiere que rasguemos nuestras vestiduras físicas, sino las del corazón, ¿no? Él creía que la sanidad es una transacción. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos tratos o pactos con Dios? Si tú me haces esto, yo te doy esto. No, Él no necesita nada de nosotros. Exactamente. ¿No? Y muchas veces se manipula de esa manera, ¿no? Trae tu pacto para que Dios te sane. Sí. Así no funciona. Y Ageo 2, 8, 9 lo dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece a Él. Así es. Antes nosotros, así el Señor no nos diera absolutamente nada. Ya es suficiente con que nos haya dado la salvación a su Hijo Jesucristo. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos es por gratitud. Amén, amén. Y este punto es importante porque dice que Dios rechaza sus regalos. Porque aquí dice que Naamán llega como algo físico. Con regalos, con dádivas. Eliseo y el rey de Israel no lo acepta. Y a veces también yo aquí puedo ver algo, que los regalos no son solamente presentes físicos, sino los dones, los talentos que tenemos. Y podemos decir eso: pero es que Dios, yo tengo esto. No, tú no tienes nada. Porque ni el don, ni el talento, ni porque cantes, ni porque hagas, todo le pertenece a Dios. Así es. Las dádivas no son solamente presentes físicos, sino también dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces, esto es un golpe al orgullo. Naamán cree que su riqueza compensa su lepra. Exacto. Y no es así. Y al principio de esta enseñanza, el punto 2. El orgullo intenta pagar lo que solo la gracia puede dar. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido de parte del Señor. Entonces, ninguna obra que nosotros hagamos puede ganar ese regalo.
porque solamente Cristo lo dio a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es un tema que vamos a tocar pronto. La gracia de Dios, regalo inmerecido. Y ahora el punto número 3, que es la tercera humillación que él tuvo, porque vemos de que Eliseo lo mandó a sumergirse 7 veces, pero veíamos de que cada sumergida que él tenía era para tratar algo interno en el corazón de Naamán. La primera fue de que alguien insignificante le dio la dirección de qué hacer. La segunda era de que Dios rechaza lo que él traía. Sus presentes. Y Dios no necesita nada de nosotros. Ahora, el tercer punto es que el rey de Israel lo rechaza porque fue al lugar equivocado. Si vemos la historia completa, para que lo invito a que lo lean, vemos de que el rey de Siria ya le dice, ok, ve allá donde el profeta, porque él sabía que estaba enfermo, y el rey de Siria quiere que él sea sano. Pero entonces le dice lo siguiente, le dice, no, pero ven, yo te hago unas cartas de recomendación para que el rey de Israel te reciba tipo VIP y te mande directo para que sea sano. Entonces el general Naamán va donde el rey de Israel, le dice, mire, esto te lo manda el rey, y dice que la palabra que el rey de Israel se enoja y le dice, ¿acaso soy yo Rasga Dios? Rasga sus vestiduras, dice el pasaje. ¿Acaso soy yo Dios para que ustedes me manden a mí esto? Porque yo no puedo hacer nada. Yo ni doy vida, ni mato, ni doy vida. Exactamente. ¿No? Entonces esto fue un golpe para él fuertísimo, porque él buscó la solución en el poder político. Exacto. No en la palabra profética ni en las amistades poderosas, sino en el poder político. Y él pensaba que con esto tal vez tendría un poquito más de... Es que él no humilla su corazón. Y yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. A veces hemos querido manipular de alguna forma y nos pasa mucho a las personas. Lo digo a manera personal, no quiero poner a nadie más de ejemplo, me pongo yo. Que a veces decimos en una oración, pero Padre, ¿cómo? Si es que es tu sierva, ¿cómo me vas a permitir pasar por algo así? Si yo te sirvo, si yo... Comenzamos como de alguna forma a manipular a Dios para voltear como a nuestro favor lo que es necesario que trate nuestro carácter. Y tú decías que fue en cada sumergida. Dios trata con cada proceso, hablándolo de manera aquí personal. Dios nos está llevando a procesos, y cuando Dios quiere tratar con una área específica en nuestra vida, es mejor que nos dejemos tratar en ese momento, porque si no después va a ser más duro y más duro. Y el Señor se encarga de transformar eso, que en un momento es una debilidad, después lo va a hacer una fortaleza, porque un corazón humilde, un corazón humillado delante de Dios, jamás Dios lo va a despreciar. Así. Y uno después se da cuenta de eso. Cuando Dios ha tratado algo en el corazón de uno dice, wow, qué orgullosa, qué feo esto, porque ya tú lo puedes ver con los ojos de Dios, ¿no? Los ojos del Espíritu de Dios. Y tanta es la misericordia que Dios tenía en Naamán, que usa a la niña para que primeramente le diga dónde está la solución. Sí, pero lo despreció. Y aunque poco a poco él va haciendo lo que debe hacer. Pero ¿cuánto le costó? Le costó, pero es que lo importante o el tema es que él cada vez que hace algo, o sea, lo hace de la manera incorrecta. ¿Ya? Entonces vemos que llegan donde el rey con estas cartas y le dice, rey, yo no soy Dios para hacerte esto. ¿Ya? Pero dice la palabra que Eliseo escucha lo que pasó. Eliseo, él estaba escuchando. De que el rey rasgó sus vestidos y le dice, ok, mándamelo para acá, ya, para mostrarle que hay profeta en Israel. Wow. ¿Ve? La mentalidad de él era netamente terrenal. Terrenal, eso es. Era terrenal, y todos de alguna forma a veces actuamos así, actuamos de una manera terrenal. Y lo que nada más muestra aquí es que él confía más en las estructuras humanas que en Dios. Ya, en este punto, Naamán todavía no tenía... no rotundo, era... No, y no tenía idea de lo que realmente Dios quería hacer en su vida. Él pensaba que primero por los detalles o por su riqueza iba a comprar la sanidad. ¿Ya? De lo que él anhelaba. Sí. Así como vino, se fue. Y el orgullo busca respuestas arriba. Ya cuando Dios habla desde lo bajo, desde lo sencillo. Inmediatos, quiere decir, uno dice, pero Dios, ya, o sea, ¿por qué? Dios está tratando con nuestro orgullo, con nuestra altivez de espíritu, con nuestra sabiduría, en nuestra propia opinión, en nuestra propia actitud o conocimiento, ¿no? Sí. Ok, ahora vamos para la cuarta humillación, la cuarta sumergida que Naamán tuvo, y es sobre que Eliseo
ni siquiera lo recibe. En el versículo 10 dice que entonces Eliseo le envió un mensajero. O sea, Eliseo Versículo no 10. se, ¿cómo se dice? No se apresuró a decir, oh, es el general, voy a recibirlo. No, ni siquiera lo recibió. Le mandó un mensaje con un mensajero. Y eso a Naamán le pegó. Claro, porque es que muchas veces nos pasa, no, yo no quiero hablar con él, yo quiero hablar es arriba. Y resulta que Dios te está hablando desde el principio con la persona que menos tiene cargo. Puede pasar muchas veces y nos pasa, miramos a veces por arriba del hombro, cuando llegamos recién a los caminos del Señor y hemos estado acostumbrados al poder, a la autoridad. Nos cuesta someternos, pero ¿por qué me voy a someter? Y Dios ahí está tratando nuestro carácter, nuestro orgullo. No, y mira lo que dice el versículo 11 de lo que Naamán pensó. Cuando Eliseo le envía al mensajero y le dice qué hacer, dice Naamán, he aquí, yo decía para mí, o sea, él pensaba que el profeta saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré mi lepra. No. O sea, él pensaba o él quería era que tal vez Eliseo le haría pleitesía, general, venga ahora por ti, Dios te va a sanar, pero nada de eso pasó. Pero entonces aquí la parte importante es que el general no recibe atención personal, como muchas veces las personas creen que porque tienen un estatus o un cargo, sea donde sea, y o sea puede lugar, ser no solo afuera, estamos hablando también adentro, en familia, iglesia, bueno, como sea. Entonces esta parte es lo que a veces la gente no puede entender, que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y me gusta mucho que el Señor nos hable en esta hora y que seamos receptivos a esto, porque a veces nos pasa que no permitimos que Dios trate áreas tan importantes como el orgullo en nuestro corazón. Y si no somos tratados en esto, no podemos avanzar. Y a veces nos pasa que podemos ser muy usados por Dios en una victoria, en una predicación, en una consejería, con la familia, con una sanidad, con lo que sea. Pero no necesariamente porque Dios nos use o porque tengamos esa dádiva, vuelvo y digo, ese don, ese talento, quiere decir que no podamos agachar nuestra cabeza y reconocer que no es por lo que nosotros tenemos, sino por lo que Dios es en nosotros y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Así es. Así que tenemos que tener cuidado con esto, porque nos pasa que a veces cuando Dios nos usa mucho, comenzamos a ponernos nosotros mismos en un pedestal que Dios no quiere que nosotros nos pongamos, sino solamente Dios. Ha pasado mucho... porque somos humanos, ¿no? Claro. Hemos dicho alguna vez de que a la carne le gusta la vanagloria. Le gusta que lo suban a uno. Hermano, qué bien predicaste. Cómo cantas de bonito. Cómo eres de usada. Wow, Dios, cómo te usa. Y eso hace que el orgullo, si una persona no está cimentada en la humildad en Cristo, esa humildad puede que le juegue, esa palabra o ese elogio. Ese elogio puede que le haga una mala jugada a su corazón, y es donde uno a veces cree que tiene privilegios, ¿ok? O cree también de que uno puede tener diferentes estatus en un lugar, ¿ya? En general, solo porque lo hago mejor o porque tengo un talento de pronto un poco más que los demás. Y eso es algo que nuestro corazón realmente debe estar cada día examinándonos para que, Señor, líbranos de eso, líbranos de eso. Y esa fue la rebelión de Satanás. Satanás quiso ser como Dios. O sea, yo digo siempre, wow, ¿cómo un ángel con tantos privilegios como los que tuvo Luzbel puede llegar a pensar que puede ser Dios? Y muchas veces puede pasar que nosotros pensemos, no, es que Dios sin mí no puede trabajar igual, porque es que yo no. A ti te puede quitar y poner a otro, y es la gracia de Dios sobre ti. Dios cumplirá su palabra con o sin nosotros, y siempre habrá alguien disponible, humilde para decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y disfrutar de esos dones y de esos talentos que tiene la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Si yo no me muevo bien en una área, pero tú te mueves en otra, yo me gozo con el don que Dios te ha dado a ti. Porque no puedo ser siempre mano, no puedo ser siempre brazo, o el pierna. Ojo, el oído, exactamente. Entonces. Y bueno, y en la quinta humillación, amor, o la quinta sumergida, vemos que
Naamán anhelaba que Dios hiciera lo que él esperaba. Lo acabo de leer. Él esperaba de que el profeta cogiera, levantara sus manos, orara por él. Hiciera lo que él quería. Y aparte de eso, que lo hiciera delante de sus siervos. Y él quería era como esa vanagloria. Y eso pasa también con el rey Saúl. Él quería que el profeta Samuel le diera delante del pueblo esa gloria que ya nada que ver, porque ya el Espíritu de Dios se había quitado de él. Y a veces pasa que preferimos quedar bien con las demás personas y mal con Dios. Y ahí es donde yo digo, para y examínate, porque lo estás haciendo para vanagloria, para lo que diga el hombre de ti y no para lo que Dios piense de ti. Exacto. Es muy delicado. Entonces, a veces Dios no sigue lo que nosotros queremos. A veces nuestras oraciones son oraciones que son válidas. Uno quisiera tener de pronto la respuesta de parte de Dios de la manera que uno quiere. Pero mis hermanos, recuerden que la palabra del Señor dice que Él es el que cumplirá su propósito en nosotros, no el de nosotros, no nuestro propósito. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a lo que tú y yo anhelamos siempre. Son pensamientos de bien y no de mal. Y eso es algo que debemos guardar siempre en nuestro corazón. Entonces, Naamán, a pesar de que estaba haciendo lo que debía hacer, aunque lo hacía de una manera incorrecta, en este punto también lo hizo mal. Él pensaba que el profeta, por ser el general, iba a coger, iba a levantar sus manos, iba a ir a recibirlo, a decirle, llegó el gran general de Siria, voy a ayudarte a esto. No, nada de eso pasó, absolutamente nada. Al contrario, dice la palabra que Eliseo le dijo, envió un mensajero y le dijo, ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Y aquí viene la 6ª humillación. ¿Cómo así que me vaya al río Jordán? Dice la palabra de que no hay otro río mejores que este. Y se lo voy a leer. Está en el versículo 12. Dice, el Habaná y el Farpar, que son 2 ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No puedo yo lavarme en ellos y ser limpio? Y siguió muy enojado. Es decir, él, al escuchar que el profeta lo mandó al río Jordán, no le gustó, porque el Jordán no era un río digno de un general como él. No sé, tal vez era un río sucio, tal vez era un río donde había común, o tal vez era un río donde caían muchas cañerías. No lo sabemos, pero él quería, pero ¿por qué no me mandaba mejor a las playas de Cancún? O a las playas de, no sé, otro lugar. Él simplemente decía, es absurdo que con tantas bellezas me tenga que mandar a lo más común. Y a veces nos pasa. Sí. ¿A mí? ¿Pero por qué Dios me tiene que poner en esa? No, y se enojó. Y se enojó porque lo mandaron para allá. Entonces vemos despreció lo que Dios, él comparó algo, y a veces entramos en eso. Sí. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido con algo tan sencillo que para otra gente puede ser mucho? Sí, para otra gente puede ser demasiado. Y Dios nos bendice y nosotros decimos, wow, pero esto es lo que... ¿no? Y tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos dice. Y en este caso, si el profeta Eliseo le dijo, ve y sumérgete al río Jordán, la actitud de la manera es obedecer. No, se enojó. Vemos que él lo hace más adelante, pero él se enojó, y esta actitud es lo que a veces nosotros tenemos en nuestros días. Es que la actitud marca todo. Definitivamente la actitud es lo que determina cómo tú vas a enfrentar lo que estás viviendo. Es la actitud lo que determina cómo lo pases. Dios está mirando tu actitud en todo, en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia, en la enfermedad. ¿Qué actitud estás tú teniendo delante de Dios? ¿Estás siendo humilde? ¿Estás reconociendo tu pecado? ¿Estás quebrantado delante de Dios? ¿Estás obedeciendo no externamente sino internamente? ¿Estás rasgando tus vestiduras externas o estás humillando verdaderamente tu corazón y rasgando tu corazón? David rasgó su corazón, no le importó lo que la gente pensara. Él necesitaba el perdón de Dios, y esto trae libertad. Cuando nosotros reconocemos que solamente hay un Dios y que quiere humillarnos hasta reconocer eso, Dios trae el milagro. Y la respuesta de Dios, mis hermanos, siempre Dios va a responder con lo correcto.
Dios no se equivoca. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Dios sabe qué es lo mejor para mí. Cuando estemos orando y vemos la respuesta de Dios, recibamos la respuesta con humildad. ¿Ya? Naamán recibió la respuesta con enojo. Él dijo, pero ¿cómo voy a hacer esto? Por su estatus. Por su estatus. Su corazón orgulloso. El Jordán representa lo común, lo bajo y lo sencillo. Eso representa el Jordán. Pero dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a alguna cosa muy difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y será limpia? O sea, para ellos, para la gente que lo estaba rodeando, decían, oiga, pero es que eso es sencillo. Si él se va a sanar ahí, ¿por qué no lo haces? Obedece. Los famosos. Dios usó los famosos flotadores y amigos. Me acuerda mucho la fe de los amigos que bajaron el paralítico del techo. El paralítico fue sano, no por la fe del paralítico, fue sano por la fe de sus amigos. Aquí pasó igual. Sus amigos, bueno, los criados que estaban con él dijeron, pero Señor, o sea, si él te está mandando a que te laves, ¿qué tan difícil es eso? ¿Por qué no lo haces? Ok, si te mandan a orar, ya, hazlo. Si te mandan a que tú busques al Señor para encontrar la respuesta, hazlo. Si te mandan a leer la palabra, a meditar en la palabra, para que Dios te hable, hazlo. Y muchas personas a veces no lo hacen por, no sé, pereza, tiempo, no lo sé, pero esta es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Entonces mucha gente o personas se sienten satisfechas con lo poquito, cuando realmente lo que hay que hacer es ser obediente ante el Señor. ¿Ya? Y esta última sumergida es lo que Él hace que ya cambie su actitud, porque ahí viene la sumergida número 7, como diciendo, ok, voy a hacerlo. Pero mira que Dios ahí conoce nuestro corazón. El Señor sabe hasta dónde tiene que tratar con cada corazón. Hay corazones más blandos que seguramente a la primera de aquella muchacha esclava, cuando le dijo lo que le dijo, obedece. Hay personas que a la segunda o a la tercera, pero hay personas que tienen que llegar como Naamán hasta las 7. Hasta esperar hasta lo último, porque Dios sabe cómo es el corazón de cada uno, y la palabra de Dios lo dice, engañoso es el corazón del hombre y solo Dios lo conoce. A veces pensamos que estamos bien y resulta que no estamos bien, entonces por eso tenemos que humillarnos delante del Señor y reconocer. Y lo importante cuando Eliseo le dice al rey, dile que venga hacia mí para que él vea que hay profeta en Israel, esto demuestra que también de que de alguna manera Dios permitió todo esto para que llegara hasta Eliseo, para que conociera que en Israel había profeta de Dios. Exacto. Y que Dios era un Dios verdadero y que podía sanarlo. Claro. Al final vemos de que esta última sumergida que él hace en el río, dice la palabra en el versículo 14 de que él descendió pues y se zambulló 7 veces. Él lo hizo, las 7 veces en el río. Después de todo lo que habló, finalmente lo tuvo que hacer. Pero él obedeció la orden del profeta. Sí. ¿Ya? Y el número 7, o sea, porque 7 veces, vemos de que es un proceso completo, una muerte total del orgullo. Y sabemos de que no fue el agua, o sea, no fue que fuera el agua, no, fue la obediencia que lo sanó. No fue el Jordán ni el lugar, fue la rendición que él tuvo. Dice que la palabra que y su carne se volvió como la carne de un niño. Tremendo, wow. El principio de esto es, Dios no solo quitó la lepra de la piel, sino que quitó la lepra del corazón. Eso era lo que realmente Dios quería enseñarle a Naamán. Eso es lo que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros. A veces nos sentimos enfermos, no tanto físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que hace que las bendiciones del Señor se frenen? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no permite que esa sanidad física venga a tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no permite que le escuches la voz del Señor? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no permites que la gente que te rodea, tus amigos, tus pastores, tus líderes, puedan ayudarte a orar por ti y a ver todo con claridad? A veces el orgullo nos vuelve sordos y ciegos. Nos pone como una especie de banda aquí y acá, que solamente es lo que nosotros queramos. Naamán tenía ese corazón. Por tener un estatus, tener un poder, él creía de que todo lo que él hacía o decía estaba bien. Y aunque lo tenía todo, él estaba enfermo de algo. Tremendo. No tanto físicamente, sino en su corazón. Y tuvo que pasar por todas esas humillaciones para llegar al punto de decir, Dios, me rindo a ti. Y aquí llego yo y me someto a ti, y fue obediente. Y en conclusión vemos, amor, de que Naamán cuando entró al Jordán, primero entró como general,
y salió como un niño. Como un niño. O sea, totalmente cambiado. Entró con lepra y salió limpio. Y por último entró orgulloso y salió rendido ante Dios. Definitivamente Dios no nos humilla para destruirnos. Él nos humilla para podernos sanar. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy a humillar nuestro corazón delante de Dios para ser sanados? No solamente física, sino emocional y espiritualmente. Porque creo que es la sanidad más profunda que podemos tener. Sí, Dios nos puede sanar físicamente, pero dejémonos que Él nos sane de la manera en como a Él le place. Amén. Siempre Dios, cada milagro que hacía, lo hacía de diferentes maneras. No podemos cuestionar a Dios cómo lo hace, pero sí podemos tener una buena actitud y humillar nuestro corazón para ser sanados de esa lepra, de ese pecado que nos está carcomiendo por dentro y que solamente Dios nos está pidiendo es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará y nos sanará. Amén. Y ya para terminar, mis hermanos, recordemos algo importante y es, primero, que Dios puede usar algo insignificante para llevar un propósito en nuestras vidas. Que Dios es el dueño de todo, que no podemos comprar ni la gracia de Dios ni la bendición de Dios, porque Dios bendice y tiene misericordia, dice la palabra, de quien Él quiere tener misericordia. Okay. Lo otro es, recuerden tener siempre esa humildad de decir, Señor, si tú me dices que haga esto, ahí lo haré. Obediencia. Y eso, créanos que el orgullo que hay en nuestro corazón, o lo que tal vez esté pasando por tu vida, que no te está dejando, o tal vez te estás identificando como Naamán, ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Obediencia para que Dios cambie y esa enfermedad que nadie ve pueda quitarse de nuestra vida. Que seamos obedientes. Yo pienso que una de las cosas que más Dios nos está pidiendo, obediencia, un corazón obediente. Que una vez que Dios hable a través de circunstancias, palabra, una prédica, una enseñanza, no la tomemos como poco. Pensemos en que es el Señor el que nos está llamando a que podamos ser sanos y podamos ser libres. En el nombre de Jesús, eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nuestras vidas, pues con todos, porque todos pasamos por esta enfermedad que a veces no la queremos ver. No queremos creer que tenemos orgullo en nuestro corazón. O aceptarlo. Y aceptarlo. Y dejar que Dios trate con nosotros. Así es. Así que esta enseñanza que Dios permitió que estuviese en la Biblia no sea en vano, sino que podamos ver que Dios quiere hablarnos a través de ella. Así es. Mis queridos hermanos, pues ha sido un tema más. Espero que guarden esta palabra en su corazón, que mediten en ella. Cuando puedan, ahí en su casa, mediten en 2 de Reyes 5, del 1 al 14, es de mucha riqueza. Y aparte, después de esta historia, viene otra con Eliseo y su siervo, que, o sea, es impresionante. Tremendo. Lo que Dios enseña en nuestra vida, cómo Dios habla, cómo Dios dice, cómo puedo cambiar tu corazón por un corazón nuevo, cómo puedo cambiar tu vida para que tu vida sea bendecida, cómo puedo sanar todo lo que tú tienes malo para que puedas testificar, porque dice la palabra que Naamán reconoció y dice, ahora sé que hay un Dios poderoso en Israel. Y eso es lo que Dios quiere siempre, aparte de nosotros, que Él se lleve la gloria. Amén. Que Él se lleve la gloria. Así que, mis hermanos, una vez más, gracias por estar con nosotros conectados en este jueves. Oramos para que esta palabra llegue a su vida. Compartan los videos, compartan también los reels que estamos haciendo, para que esto llegue mucho más a las personas. Estamos ahí poco a poco, gente se va uniendo a nosotros. Y bueno, gloria al Señor por todo eso, porque esto ha nacido del corazón del Señor y sé que muchos de ustedes han sido bendecidos con estos mensajes. Así que vamos a orar, amor, para terminar. Amén. Bueno, Padre, en esta hora quiero darte gracias por esta hora, por ese tiempo que tú nos has dado, Señor, un tiempo maravilloso de tu palabra, un tiempo maravilloso de tus enseñanzas, de lo que tú quieres, Señor, enseñar a nuestra vida. Yo oro para que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de las personas que lo escuchen, Señor, que el orgullo que muchas veces sentimos o tenemos de nosotros y que tal vez no queremos reconocerlo, Padre, tú seas arrancándolo de nosotros, dando ese golpe duro al orgullo para quitarlo, Señor, y poner un corazón humilde, sencillo, un corazón que escuche tu voz, un corazón que agrade a tu presencia, Padre. Queremos siempre poder ser aceptos delante de ti en tu presencia, Señor.
Ayúdanos día a día, Señor, a menguar para que tú seas creciendo, Señor, y que esa enseñanza del general Naamán, Señor, sea un principio de cambios para que cada vez que tú nos ordenes o nos des tu palabra, Señor, seamos obedientes, Señor. Cambia nuestro corazón. Queremos tener un corazón, Señor, conforme, Señor, al tuyo. Un corazón que tú te digas y que te goces, Señor, con lo que hacemos, con lo que escuchemos, hablemos. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria tuya, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta hermosa semana, Señor. Te entregamos la semana que viene. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Los esperamos el próximo jueves. Acá mismo. Bendiciones. Bendiciones. Bye.